Nosotros Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis Investment Managers. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por hacernos un hueco en la agenda, en la venida a España, que sabemos que es complicado hacer un hueco en la agenda. No, encantada de estar contigo y con todos ustedes para hablar de cosas interesantes. Siempre un placer. China, ¿cómo lo ves? Hay mucha más tranquilidad, parece, de repente, aunque no significa que haya vuelto el inversor. Bueno, entonces digamos que después del susto, ¿no? A ver, llevamos años, no hablamos de meses, de caídas bursátiles, despacito pero seguro, hasta que por fin ya se desploma en enero, fundamentalmente porque yo creo que la guinda fue Davos, ¿no? Cuando el primer ministro Li Qiang llega a calmar a los inversores y les dice que el PIB se salta el protocolo, porque el PIB había de anunciarse 2 días después, y da unas cifras que, bueno, sí, las que eran, ¿no? O sea, todo el mundo se esperaba ya esas cifras como si fuera el oro y el moro. Claro, la gente dice, bueno, pero aparte de anunciarnos las cifras, ¿qué más nos tienes que contar? Y no había nada más que contar, ni estímulo, ni apertura de sectores, ni ningún tipo de reforma. Entonces, claro, ahí la salida de Davos, digamos, el inversor leyó que China no tenía un plan. Esa es la clave. Y entonces lleva una fuerte caída y se para justo antes del Año Nuevo Chino, y la vuelta al Año Nuevo Chino, que es este lunes, empieza bien. Eso es lo que vemos en las bolsas. Pero claro, hay que entender que detrás de esto está lo que llamamos el China Team, es decir, que ya tiene nombre y que de hecho hasta Bloomberg habla de él como si fuera parte del mobiliario, que esto, si uno piensa en el funcionamiento de un mercado bursátil, que haya gente comprando en nombre del gobierno sin parar, pues bueno, te dice un poco la sostenibilidad de esto. Y que te quiten media hora del inicio y del cierre para que no te pongas nervioso. Exacto. Y que no haya short selling. Y que, o sea, digamos que está tranquilo por motivos que no son de mercado. Entonces yo creo que hay que entender que o China anuncia, y esto pasó en el 2015, no hay nada nuevo, un programa de estímulo o algo realmente contundente, una reforma fiscal, etcétera, o es muy difícil mantener el índice con este tipo de medidas. Tú estás en China. ¿Por qué necesita el estímulo? La economía china va al 5% creciendo. A ver, digamos así, el año pasado creció un 5%, en parte por efecto base, no tanto como pensábamos, porque pensábamos que iba a crecer mucho más por efecto base, pero claro, todo lo que no creció te demuestra lo difícil que es crecer, incluso con efecto base. ¿Qué quiero decir con efecto base? Que el 2022 creció un 3%. Entonces, sin moverse la gente, ¿no? Pues nada más que tú añades transporte, todo lo que nos pasó a nosotros después del COVID, ¿no? Crecer solo 5% te hace pensar, ¿no? Porque la mayor parte de ese crecimiento viene de no moverse a moverse. Entonces no consumen. Claro, el consumo es muy limitado, la inversión sigue por debajo, muy por debajo del 2019, antes del COVID, en parte por el sector inmobiliario, que es 1/3 de la inversión, pero también porque el inversor doméstico interno renquea, porque no ve el futuro. Sabe que los márgenes han caído, que hay deflación. El IPC en China creció menos 0,8 el último dato. Es que ya, o sea, la inflación se hace ya estructural y se ahonda. Entonces, ¿notas esa deflación a la hora de comprar allí, tú que estás allí? La deflación en precios al consumo, menos 0,8, bueno, uno podría decir que se nota, porque la mayor parte de esa deflación viene de los precios intermedios. Entonces, no es que gracias a Dios el consumidor aún lo nota, pero cuidado, los salarios también caen. Esto es muy importante. O sea, es un poquito como Japón en los 90. Pero eso tiene difícil solución. Claro que tiene difícil solución, especialmente porque el Banco Central, para recortar, que solo ha recortado el tipo a largo, no ha recortado el tipo a un año todavía. Vamos, se lo está pensando, no. Yo diría que prácticamente parece que le cuesta, ¿no? Y le cuesta porque, aunque los tipos están muy altos en términos reales, más que Estados Unidos, cuidado, por la deflación. Sí. Hay una parálisis en China, esto es clave para entender lo que pasa, una parálisis de política económica. Nadie se atreve a hacer un gran estímulo, nadie se atreve a recortar tipos, porque
no entienden cuál es la señal desde arriba. O sea, hay el mecanismo de transmisión de la política, en el sentido más estricto de la palabra, no está funcionando. La llamada no funciona. La llamada Me decía otro día José Carlos Díez, que estuvo en China, también allí invitado, y me dijo, oye, yo iba pasando pueblo por pueblo, y dice, de repente veía como 20 seseñas 20 veces más grandes, y dice que le preguntaba a qué iba, oiga, ¿y esto? ¿Aquí quién vive? No hay nadie. Nadie. Y dice, ¿cómo puede haber ciudades enteras construidas, en plan seseña, porque es lo que más conocemos aquí en España, sin nadie, no sin prácticamente nadie, sin nadie, y con una perspectiva de reducción poblacional en el que dices, pero si es que aquí igual no es que no viva nadie hoy, es que no va a vivir nadie nunca. ¿Para qué ha construido usted esto? Bueno, porque no le contestaron, ¿eh? No le van a contestar, porque en realidad nadie sabe por qué se construyó. O sea, la realidad es que es muy parecido a España, pero con una gran diferencia. Y explico brevemente. La burbuja inmobiliaria en China se produce porque los gobiernos locales tienen metas de tenían y siguen teniendo metas de crecimiento. El sector inmobiliario era el más fácil para conseguir esas metas. 1/3 del crecimiento chino hasta el 2021 venía del sector inmobiliario, como el nuestro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ¿quién lo financiaba? Las familias, los hogares chinos, no el exterior. Entonces, esto es igual que en Japón. Digamos que no hay un shock inmediato de balanza de pagos, Dios mío, no, la prima del el coste de financiación. Poco a poco. Claro, porque no hay restricción financiera. El ciudadano chino no sabe dónde invertir, encima hay control de capitales, peor que Japón, porque no puede sacar el dinero, solo puede o comprar vivienda o comprar bolsa. Ninguna de las dos parecen estar yendo muy bien. Ponerlo debajo del colchón, no tiene otra opción. Entonces, no hay crisis, pero sí que hay reducción de precios de la vivienda, incluso en las grandes ciudades ya. Decía Acemoglu en ¿Por qué fracasan los países?, en el libro anterior ahora, decía, ¿por qué fracasan los países? Y ponía el ejemplo de Rusia y dice, es que Rusia al final iba a colapsar. Y dice, ¿y China? Y dice, o hace una destrucción creativa o antes o después llegará un momento en el que el propio sistema hará que sea inviable. ¿Podríamos estar empezando a llegar a ese momento, aunque China podría hacer el movimiento? Es decir, si Xi Jinping dice destrucción creativa del capitalismo, aunque sea dentro de un modelo comunista, esto podría ir, pero ahora, ¿va a repartir el poder? ¿Va a dar la libertad para que el negocio, el dinero se mueva de esa manera? Es muy buena pregunta, es la gran pregunta. Yo diría que basado en lo que hemos visto en los primeros 10 años de Xi Jinping, como bien dices, es muy improbable. Pero es una carta que él aún tiene, porque la economía china es diferente a la economía rusa, está diversificada, domina un montón de sectores industriales y cada vez más. Entonces tiene la palanca. Rusia no tiene la palanca, China tiene la palanca. La pregunta es, ¿usará la palanca? Y ahí es un tema muy complicado de contestar porque es ideológico. Es ideológico. Vas a repartir el poder. Claro, tienes que repartir el poder. Porque Xi Jinping cree, eso es súper importante en mi opinión, que la palanca no depende de quién detenga el poder, sino de la capacidad tecnológica. O sea, él tiene una idea de nacionalismo tecnológico. O tecnocracia, ¿no? Tecnocracia. Hemos vivido eso en Europa, por desgracia, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, este era el modelo de la economía nazi, o sea, era así. No comparo, no es un tema de comparación que es el política, control. pero es que la tecnología te lleva a la supremacía económica, incluso militar. Entonces, Xi Jinping cree en esto y cree que no hace falta repartir el poder, porque puedes llegar mejor a esa supremacía con un modelo centralizado de poder. Él cree en esto. La historia de la Unión Soviética y de la Alemania de Hitler hace pensar que no, pero igual él, de una manera diferente, consigue esto. No lo sabemos, pero digamos, esa es su apuesta. Si no lo consigue, entonces tendrá que es lo que está por el momento viéndose, es una economía con deflación, los mercados internacionales se te cierran cada vez más. La caída es brutal de esta semana. El gráfico de Bloomberg del lunes era para poner los pelos de punta. La inversión se te cae porque la gente ya no invierte en China,
las exportaciones no las puedes mantener porque se te van cerrando los mercados. Yo he estado hace poco en Delhi, China se va a cerrar, India se está cerrando ya. Y se está abriendo a Estados Unidos. Estados Unidos se está cerrando, Estados Unidos ya está diciendo a México y a Vietnam que no triangulen el producto chino, o sea, se les cierran las válvulas de escape. Entonces yo creo que aunque en los números parece todo muy bonito, ¿no?, que si las exportaciones de vehículos eléctricos, que si tal, los mercados se te achican. Entonces ese modelo yo, por lo que puedo decir es que por el momento no le doy gran probabilidad de éxito por lo que acabo de decir. Ahora, ahí entre medias estamos los europeos que no reaccionamos a esto, que no reaccionamos, que tememos ser proteccionistas y entonces seguimos con un mercado muy abierto a China. El riesgo es que seamos los únicos, que entonces nos va a arrasar a la industria. Como ya está haciendo en Alemania. Exacto. Y en Francia. Que se nos olvida en Francia. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención esta noche una noticia de, no sé si era Reuters o FT, en el que decía que habían estado conversando y llegado a principio de acuerdo China y Estados Unidos, esto ya me llamaba la atención, sobre la deuda emergente. Hay 400.000 millones que están a punto de decir, a ver cómo lo pago, no son precisamente de China, sino que son de países con menor capacidad, y cómo los dos se han alineado para intentar rescatar o flexibilizar o dar opciones de refinanciación para que 400.000 millones no exploten en un entorno de deuda que sí que puede ser ese evento que decimos, oye, aquí hay algo que como prende. Sí. Y que afecte a los dos, porque en el fondo decimos siempre, oye, es que China tiene mucha deuda de Estados Unidos. ¿Y quién tiene la deuda de China? Que también tiene un porrón. Sí. Entonces, por aclarar, buenísima pregunta. La deuda china la tienen los chinos. Lo que pasa es que también los chinos, claro, hay salidas de capital. China intenta evitarlas, pero hay salidas de capital, ¿no? China tiene ya un superávit comercial de 2 puntos del PIB, que es mucho. O sea, realmente pensar que con el mundo creciendo cada vez menos, Europa casi no a cero, o sea, al menos Alemania, tal, que China tenga 2 puntos del PIB de superávit sin parar, pero no ves acumulación de reservas, es decir, el capital sale. Y China está preocupada con esto. El tema de la deuda emergente es que, y esto nos debería de preocupar como europeos, porque ¿quién se acuerda del Club de París? ¿Qué tienen que negociar los americanos y China la deuda internacional cuando nosotros teníamos un papel? Europa es un acreedor importante en el mundo emergente, muy importante, pero ya no jugamos esa baza. China, el flujo en los nuevos préstamos es el principal, no en el stock. Europa es más importante, pero en el flujo sí. Y el motivo por el que Estados Unidos negocia directamente ya con China es que el problema está en China, es decir, China es observador del Club de París, dice que está pero no está, ¿me explico? Negocia antes con los países bilateralmente y no acaba de reestructurar, no acaba de condonar deuda soberana de otros países. Los emergentes. Sri Lanka, Zambia, llevan intentando, el FMI no puede cerrar el acuerdo si no hay condonación de deuda porque no hay... No te lo voy a dar yo para que siga yéndose para allí. Entonces tiene primero que tener a China aceptando una condonación porque si no el resto de acreedores no firma, porque no van a firmar ellos y el principal acreedor no. Entonces Estados Unidos, dentro de la condicionalidad que impone a China para dejarla que respire, ¿me explico? Controlar esa exportación, todo, le pide échanos una mano porque si ahora todos estos países en desarrollo quiebran, tenemos el lío mundial y además, con perdón... 400.000 millones solo este año, ¿eh? Y le van a echar la culpa a Estados Unidos porque son por los tipos de interés de la FED. Entonces ellos no quieren aparecer como el malo de la película cuando saben que China no está condonando, reestructurando deuda. Entonces les están apretando bilateralmente, me explico, fuera del Club de París. Pero esto demuestra un poco, con perdón, que China está débil. Porque si no, ¿quién le dice a China bilateralmente condona? Ni siquiera hasta hace poco, ni los Estados Unidos podían conseguir esto. Entonces esto te dice un poco desde San Francisco, ahí está la clave, el equilibrio de poder ha cambiado. Incluso con incertidumbre con las elecciones americanas.
Pero tú ves a un Biden, que uno puede decir, como este señor antes de las elecciones consigue esto. Y no creo que sea Biden en sí, es que Estados Unidos está débil. O sea, perdón, que China está débil. Ese es el motivo por el que ves estas negociaciones, por el que ves que China está dispuesta a dar algo, cosa que antes no hacía. ¿Temes que llegue Trump e implante el 60% de aranceles a China y aquello pueda explotar? Bueno, a mí, económicamente hablando. Sinceramente, y esto puede parecer extraño, yo creo que China, Rusia sin duda, pero yo creo que China, si le dejan elegir ahora, no sé si yo elegiría a Trump. A ver, con la gran incertidumbre que conlleva. Pero hay un tema muy importante. Los aranceles ya hacen mucha mella los existentes a las exportaciones chinas. China, en cierto modo, está ya abandonando la idea de volver a ser el mayor exportador de la economía americana. Ya es México y seguirá. Ese proceso no lo va a parar tampoco Biden. Porque si tú tienes un coche eléctrico chino y lo intentas exportar a Estados Unidos, es que no te cuadran los números ni bien ni mal, porque aparte de los aranceles está el IRA, ¿no? El Inflation Reduction Act. O sea, da un poco igual, me explico. O sea, es un mercado que están perdiendo. Solo lo pueden recuperar a través de terceros, México, Vietnam. Pero lo que les podría dar Trump, y esta es la clave, es que Trump nunca ha defendido realmente la situación de Taiwán. Si uno se fija... Es decir, geopolítica. Geopolítica. Trump es una wild card. O sea, si China tiene realmente una intención de asustar a Taiwán, con Trump es mucho más fácil que con Biden. Y eso es una gran baza, que igual es más importante que los aranceles. Tengo una pregunta porque tienes que ir ya, pero muy rápida. ¿Cómo ves la posibilidad de una crisis de deuda en este 2024? ¿O crees que es pronto o crees que hay elecciones? En China. A nivel global. Global. En China no, ya lo digo de antemano, porque China los tipos de interés de los que hablaba antes pueden todavía bajar a cero. O sea, es decir, es China interna. Pueden hacer tantas cosas pueden reducir los pagos. China no va a tener una crisis de deuda. No quiero decir que la deuda no sea pesada, pero no es una crisis. Estados Unidos, yo lo siento, pero yo no lo veo. Porque ¿qué ocurre? Que por mucho que digan la desdolarización, etcétera, no está existiendo. Es el mercado más dinámico del mundo. No está existiendo la desdolarización, claro está existiendo la deseurización, sí, pero no la desdolarización. Totalmente. Yo creo que si uno mira desde patentes, gasto en innovación y desarrollo, Estados Unidos ha acelerado el gasto en innovación y desarrollo tan rápido que la diferencia con China aumenta. Con la europea no, claro, Europa y China están al nivel, pero Estados Unidos... Entonces, yo digo, ¿pero de dónde va a llegar esta crisis? Pero si con tipos altísimos la economía ni se inmuta. Bueno, porque emite. Sí, bueno, emiten, pero... Está dopando a la economía. Sí, están dopando, sí, pero nosotros también, y no crecemos. Es que, o sea, yo entiendo lo de dopar, pero por otro lado, si uno mira las principales empresas del mundo, o sea... ¿Están todas allí? Claro. Mira la inteligencia artificial. Claro. Quantum, inteligencia artificial. O sea, incluso los semiconductores, yo que paso mucho tiempo en Taiwán, vamos, que vivo allí, las fabs de las que hablamos, TSMC, sin Estados Unidos no existirían. Porque todo el software llega de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece muy difícil ver una crisis de deuda en Estados Unidos. Mundo emergente, ahí sí. A mí, ahí hay países que me preocupan mucho porque no veo cómo van a aguantar. El riesgo de contagio ahí es menor. Claro, es menor. Por eso yo no veo una crisis de deuda en el 2024. Son 9:16, te tenías que ir ya. Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis Investment Managers, gracias por compartir estos minutos con nosotros, que siempre son, bueno, oro puro. Gracias. Buen día y buen negocio y buen viaje.